Buenos días, Dios les bendiga hoy. Es un gozo y un privilegio estar aquí en un día especial para juntos como iglesia adorar el nombre de Dios. De nuevo, feliz día a todas las madres que están aquí con nosotros. Es un gozo celebrar junto a ustedes y haciéndolo de la mejor forma, juntos adorando el nombre de nuestro Dios. Mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores aquí. Y hoy les invito a que abramos la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Vamos a la carta de Pablo de Primera de Corintios. Vamos a estar hoy en el capítulo 12. Si están usando una de las Biblias que están en las sillas, es la página 1177. Primera de Corintios, capítulo 12. Hemos cantado a nuestro Dios, hemos orado a nuestro Dios, ahora escuchamos la voz de Dios. Voy a leer los versos 4 al 7 inicialmente del capítulo 12 y luego seguimos con las otras partes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Oremos. Padre, te damos gracias porque hoy podemos abrir tu palabra con libertad. Gracias, Señor, porque podemos acudir libremente, pero también confiadamente a que cada vez, Señor, que escuchamos tu voz, sabemos que hay cambio en nuestras vidas porque no hay forma de escuchar la voz del Dios Todopoderoso y que nuestros corazones queden en el mismo lugar. Por eso oramos hoy, Señor, que tú remuevas distracción de en medio nuestro. Quizás venimos de semanas complicadas, quizás tenemos muchas cosas por delante en la próxima semana, pero ahora, Señor, en este momento, ayúdanos a ser confortados, confrontados por tu palabra y que la podamos aplicar en nuestros corazones también. Gracias, Señor. Habla, oh Dios, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Imagínense esta escena. 10:30 de la mañana, un día normal de escuela. Más bien un viernes caluroso, soleado, y suena el timbre, suena la campana. Es el tiempo de la clase de educación física. Quizás a muchos les encanta esa clase, es mucho mejor que la de álgebra o la de matemática o la de literatura. Pero para Pedrito, un jovencito que no tiene habilidades atléticas de ningún tipo, es un día tenso. Ya que el profesor de educación física dijo, todos tienen que jugar en el juego de básquet que vamos a tener hoy. El maestro ha nombrado 2 capitanes y esos 2 capitanes cada uno va eligiendo de esos jovencitos de la clase a ver cuál va a ser parte de su equipo. Y casi siempre Pedrito es el último en ser seleccionado por uno de los capitanes. Normalmente porque hay que hacerlo, el maestro dijo que todos deben jugar. El último usualmente en entrar al juego. Y cuando le toca jugar, hace todo lo posible por estar tan lejos de la pelota y tan lejos de la acción. Porque aun cuando sabe que no se la van a pasar a él la pelota en ese momento, él trata por todas las formas de evitar ser parte para no dañar lo que está haciendo el equipo. Por su falta de habilidad, Pedrito no se ha ganado un lugar en el equipo. Es relegado y es casi invisible ante los ojos de los demás. Quizás algunos nos vemos en esa escena, otros no. Pero te pregunto, ¿qué pasa cuando dentro de la iglesia de Cristo las cosas lucen de esa forma? El ministerio glorioso del Evangelio de Cristo parece estar en una escena así, basado en logros humanos individuales de sus miembros particulares, donde el más habilidoso tiene ventaja, tiene preponderancia, y cada uno parece estar buscando su propio bien. Y quizás hoy tú has experimentado cosas así dentro de la iglesia local.
Pero hoy te quiero decir de forma categórica, de acuerdo a la palabra, la sabiduría de Dios no funciona así. Como acabamos de leer en 1 Corintios 12 y estaremos viendo en más detalle en un momento, Dios nos salva por gracia y ¿saben qué Él hace? Nos hace parte de su iglesia y Él edifica su iglesia también por pura gracia, no por habilidades humanas. Gracia más grande que la habilidad de los miembros que son parte de esa iglesia. Y algo aún más especial, Dios provee regalos de gracia. Es una redundancia lo que estoy diciendo, porque gracia es regalo. Pero Dios da regalos de gracia que recibimos de parte de Él para que con su poder juntos cumplimos la misión de ser sus discípulos y ser sus testigos. Y es lo que vamos a explorar en el día de hoy en estos primeros 11 versos de 1 Corintios 12. El Espíritu Santo da dones que se usan para edificar la iglesia. Si se van con algo de aquí hoy, por favor, váyanse con esta idea. Lo más sencillo posible, lo más claro. El Espíritu Santo da dones que se usan para edificar la iglesia. Esos regalos de gracia lo vamos a ver en dos preguntas. ¿Quién da esos regalos? ¿Quién da esos dones a la iglesia? Y la segunda parte, ¿para qué Él provee esos dones? ¿Cuál es el propósito de que esos dones son provistos en medio de la iglesia? Después de una pausa de 4 semanas, hoy retomamos nuestra serie en la carta de Pablo a los Corintios, su primera carta. Fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se había formado dentro de una ciudad que se llama Corinto. Y desde ahora les digo, de acuerdo a lo que hemos visto, es una carta difícil, con un contenido difícil, a gente difícil, a una iglesia que vive situaciones difíciles y que vive en un contexto de una ciudad pagana, inmoral y difícil. Hasta ahora hemos visto cómo el Señor ha traído gracia. Le estoy recordando porque ya teníamos unas vacaciones de Corintios. Hoy volvemos, vamos a dar un poco de contexto. Una carta que hasta ahora ha venido trayendo gracia y corrección en medio de una iglesia que estaba dividida por la elocuencia de sus líderes, en una iglesia que estaba en medio de una inmoralidad que aún se había entrado dentro de la iglesia local y en un mundo donde esta iglesia vivía de individualismo, donde incluso en el capítulo 11, en el contexto inmediatamente anterior a lo que leemos hoy, había un grupo de personas que ni siquiera en la cena del Señor se esperaban los unos a los otros. Ha recibido reportes, ha recibido preguntas y está gran parte de la carta contestando a esas preguntas y reportes. Ahora en los capítulos 12 al 14, donde vamos a estar las próximas 5 semanas en esos 3 capítulos, se lo adelanto desde ahora, Pablo va a tratar de responder situaciones que se producían en la iglesia relacionadas con los dones espirituales. Al parecer había preguntas o reportes de que se estaban utilizando de forma incorrecta y el don de lenguas parecía ser el centro de todo para ellos. Parecía ser el tema de discusión, parecía lo que estaba dominando las reuniones que se daban dentro de la iglesia. Y Pablo dedica estas 3 secciones, esas 3 partes de la carta, esos 3 capítulos, a nosotros considerar todo esto de acuerdo a la inspiración divina. Así que les pido que esas 3 semanas pónganse los cinturones y vayamos con humildad delante de la palabra, porque es un tema que yo sé que trae complicaciones interpretativas. Pero vamos al capítulo 12, verso 1. Lo pueden ver en sus Biblias ahí. Él comienza diciendo: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Jesús es anatema. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Aquí él comienza diciendo en cuanto a, como ha hecho ya varias veces en la carta, cada vez que va a tratar un tema diferente que se le ha presentado. En cuanto a los dones espirituales.
inicia el capítulo 12 refiriéndose a ellos y les dice, no pueden ignorar algo que aunque esté siendo abusado y mal practicado, es esencial y relevante para la vida de aquellos que han sido salvos. Es parte esencial de la nueva realidad que ustedes son en Cristo y como hemos visto por 4 semanas, la grandeza gloriosa de la iglesia de Cristo comprada a precio de sangre. Y yo sé que desde aquí, cuando llegamos a este país, una de las cosas que me impresionó eran los detectores de humo. Cuando yo crecí en mi país, en la casa no había nada de eso. Uno vivía y sobrevivía, ¿verdad? Pero aquí cuando llegamos pusieron esos detectores de humo y algunos están en la cocina y cuando está el sancocho, el chicharrón cocinándose usualmente, ese detector de humo se dispara y comienza una alarma que molesta los oídos. Yo creo que para algunos de nosotros hoy, al oír la palabra dones espirituales, es como que ¡pam, pam! Comienza una alarma gigantesca a sonar en nuestros oídos, porque oímos ruido, videos de TikTok de gente cayendo al piso, desorden, manipulación, confusión. Y uno dice, mejor yo no quiero hablar de eso, mejor le cambio la batería, le quito la batería al detector de humo y prefiero ignorar. Muchas veces venimos de esa forma por las experiencias que hemos tenido. Y mientras vemos estos 3 capítulos, le pido que con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo tratemos, aun cuando venimos con presuposiciones, dejarlas un poquito parqueadas ahí afuera y vamos a ver puramente lo que nos dice la palabra. Antes de concentrarnos en apagar esas alarmas con la palabra de Dios en la mano, Pablo se detiene un momento y recuerda a los corintios y a nosotros hoy que estos dones espirituales son un puro regalo de gracia para personas inmerecedoras como tú y como yo. ¿Y cómo él lo hace? Como toda la vida cristiana, es un antes y un después. Un contraste entre quienes éramos antes y un contraste en que por la obra de Cristo somos alguien diferente hoy. Y él les dice, antes ustedes eran paganos. Ustedes adoraban a otros dioses. Incluso le dice, ustedes eran arrastrados hacia esos ídolos. Ustedes participaban de ceremonias religiosas en templos paganos donde iban buscando sanidad, donde iban queriendo experimentar una espiritualidad que nunca la lograron porque esos ídolos, dice Pablo, eran ciegos y eran mudos. Quizás pensando en el Salmo 115, cuando lo dice el salmista de esa misma forma. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Él le dice su voluntad estaba esclavizada a estos dioses paganos a los cuales antes servían. Quizás eran arrastrados en el éxtasis que se practicaba, en experiencias emocionales que muchos de ellos vivían en esos templos paganos, buscando que esa deidad, esa divinidad, a que ellos buscaban sentido y espiritualidad en su vida, hablara en medio de un trance emocional. ¿Vieron la cultura donde estaba sucediendo todo esto? Es por eso que Pablo le dice, no ignoren, mis hermanos, no ignoren los dones espirituales, pero entiéndanlo correctamente. Porque ustedes antes eran eso, y la iglesia de Cristo no puede estar reflejando una imitación de lo que era el paganismo. Pero él dice que ahora es más que emociones y éxtasis. Por la gracia de Dios, mis hermanos corintios y mis hermanos que han creído hoy, ustedes han conocido la verdad. Ya no son arrastrados por tradiciones, sino que ahora saben discernir al Dios que no es ni ciego ni mudo, sino que habla con poder, crea, salva, sana, pero también mira con compasión a pecadores como tú y como yo. Y ahora, el que tiene el Espíritu morando en él, que dice el verso, puede proclamar, Jesús es el Señor. Esa verdadera espiritualidad que ellos andaban buscando va conectada no a una experiencia de un éxtasis, sino a una proclamación y confesión que el Espíritu mismo, al convencernos de pecado, al llevarnos a la verdad, al abrir su palabra, nos va enseñando, hey, lo que tú has conocido hasta ahora, todo lo que te enseñaron de niño, las tradiciones que han seguido, no son el medio de salvación. Jesús es el Señor. La verdadera experiencia espiritual exalta a Cristo como el Señor y pone inmediatamente el fundamento sobre el cual
todos estos regalos de gracia van a ser ejecutados. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Inmediatamente claro aquí. ¿Vieron cómo se derrumbó su experiencia anterior? ¿Vieron cómo se exaltó la obra de Dios? Antes de comenzar a hablar de dones espirituales, tenemos que entender esa obra de gracia especial que solamente es posible en tu corazón y en el mío por la obra de Cristo Jesús. Jesús es el Señor, proclamamos hoy aquí sin temor, y yo espero que también lo puedas proclamar tú en tu corazón hoy. Ya Pablo les ha dicho de la obra del Espíritu como fuente de sabiduría. En el capítulo 2 él le decía: nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos que lo que Dios nos ha dado gratuitamente, Jesús es el Señor. En el capítulo 3 él también les decía a la iglesia: ¿no saben que ustedes son templo de qué? Del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios, templo de Dios, perdón, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En el capítulo 6 también les decía: ustedes individualmente son templo del Espíritu Santo, han sido comprados por un precio. En el capítulo 10 les decía: huyan de la idolatría. Y ahora les dice: no ignoren la obra de Dios en sus vidas al otorgarles regalos, dones con los cuales se puede glorificar a Dios. No ignoremos hoy que tenemos una nueva identidad en Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros si hemos creído, y ahora vivimos esa misión encomendada. Hacemos lo que tenemos que hacer con herramientas en la mano dadas por gracia por el mismo Dios de gracia, los dones espirituales. Cuando lo entendemos en ese orden, es mucho más difícil ignorar o confundirnos. De nuevo, antes arrastrados por los ídolos, por el pecado, por la gracia de Dios en Cristo, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y hemos recibido herramientas, regalos de gracia, por lo que la iglesia de Dios es edificada. Resumiendo, los dones espirituales son regalos de gracia otorgados por el Espíritu Santo a creyentes que han sido salvados por la obra de Cristo. A veces es muy difícil entender la idea de recibir un regalo. Imagínate que te entreguen un regalo y no es ni tu cumpleaños, ni el aniversario de bodas, ni el Día de las Madres, y te llega un regalo y te dices: ¿por qué? Pero aquí, muchas veces nosotros vivimos de una forma que es más fácil recibir un premio que entiendo que merezco, que recibir un regalo que me ha sido dado aun cuando no lo merezco. Y los dones espirituales nos traen a la luz esa realidad. Son recibidos los dones, no son comprados. Son por pura gracia, no por una audición especial donde venimos delante de alguien, demostramos nuestro valor para ver si nuestra propia habilidad es suficiente para ser parte del pueblo de Dios. Se llaman dones, carismas, regalos de gracia, no carisma personal. Tenemos que recordar constantemente que estos son regalos que hemos recibido para la gloria de Dios, conectados a la verdad de que Jesús es el Señor y no a nuestras propias experiencias personales. ¿Es Jesús tu Señor? El Espíritu Santo puede estarte convenciendo de pecado hoy. Pero miren cómo sigue en el verso 4. Ya sabemos los dones, regalos de gracia provistos por el Espíritu. Pero miren cómo lo sigue describiendo, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Cuando estamos leyendo nuestras Biblias, algo muy interesante e importante es palabras repetidas. La simple observación de esos versos 4 al 6, mírenlo con sus ojos en sus Biblias. ¿Cuántas veces se repite la palabra diversidad? ¿Y cuántas veces se repite la palabra el mismo? Pablo continúa desarrollando su argumento para decir que no solamente él otorga los dones, pero también nos delimita el alcance de esos dones. Son muchos, son diversos. No están en una sola persona ni de un solo tipo. E incluso nos presenta aquí la evidencia del Dios Trino obrando para que esto sea realidad.
Dice el Espíritu Santo mismo en el verso 4. Dice el Señor, hablando del Señor, hablando de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, es el mismo. El versículo 6, el mismo Dios refiriéndose al Padre. La diversidad de la Trinidad también se refleja en la diversidad de los dones. Da regalos de gracia, que ya dijimos no son merecidos, pero también provee ministerios, provee formas donde podemos servir usando esos regalos, pero también provee operaciones, el efecto, la energía que solamente da el mismo Dios detrás de nosotros, haciendo que esos dones tengan el efecto deseado. La misma fuente que otorga regalos diversos, también da el poder para que esos regalos tengan efecto dentro de su iglesia. Estos versos son una muestra de que los dones son variados, pero que el poder de Dios es único. El poder no está en nosotros. Se van derrumbando experiencias y presuposiciones. El poder no está en una persona. El poder es provisto directamente por el Dios Trino. En ocasiones ignoramos el poder y la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. A veces lo reducimos a una fuerza impersonal, cuando en realidad es la tercera persona de la Trinidad en acción, ayudando y edificando la iglesia de Cristo a través de estos regalos de gracia. Así que al lidiar con estas experiencias, en ocasiones podemos reprimir por completo la obra del Espíritu porque queremos ser muy cuidadosos. O del otro lado, enaltecer tanto la obra del Espíritu que hacemos cosas que decimos que son en nombre del Espíritu, que realmente no están fundamentadas en la palabra que ese mismo Espíritu ha inspirado y revelado. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿entiendes tú hoy que el Espíritu Santo tiene poder para obrar en tu vida y para obrar en medio de nuestra iglesia? A veces se nos daña la cabeza con tantas cosas que olvidamos la grandeza del poder de Dios y cómo Él obra aún dentro de nosotros. Ya respondimos la primera pregunta. El Espíritu Santo es quien da estos regalos de gracia, lo hace de forma diversa y lo hace en conjunto con una vida que ha sido transformada porque Jesús es su Señor. Pero ahora, ¿con qué propósito? Miren el verso 7. El verso 7 que es clave del texto que estamos viendo hoy. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Sencillo. Se parece mucho a la idea principal que tenemos en el día de hoy. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. La fuente, el Espíritu Santo. El alcance, diversos dones. La aplicación a cada uno. Y aquí es donde la palabra de Dios a veces se pone un poquito incómoda. A cada uno. Y uno comienza a mirar para los lados y se da cuenta, es a mí que me están hablando. A cada uno. Yo. A mí. Pero yo soy una persona con muchas debilidades. Yo soy muy joven. O ya mis mejores años pasaron. Dios no usa gente como yo. Yo soy tímido, yo no tengo tanta elocuencia. Yo ni en la ducha sé cantar. Entonces están esperando ahora que yo sea alguien que esté usando sus dones y que dice a cada uno, incluye a mí. Sí. A cada uno que ha puesto su fe en Cristo, que ha sido transformado por la gracia de Dios, se le dan dones. Y es increíble leer esto en la carta de Pablo a los Corintios. Dentro de una iglesia tan problemática, Pablo les recuerda que en su gracia Dios le ha otorgado dones también a iglesias imperfectas. Él le decía en el capítulo 1, no está en los slides, pero él le decía en el capítulo 1, en todos ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra, en todo conocimiento. Oigan lo que él les decía al principio de la carta, de forma que no les falta ningún don.
esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No sé si lo sabías hoy, pero cada persona que está en Cristo, cada persona que se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Cristo y es parte de su iglesia, Dios le ha dado por lo menos un don. Dios le ha dado por lo menos un regalo de gracia que entonces necesita ser ejercitado en el contexto de la iglesia local. Es diferente al equipo de básquet de Pedrito que le hablé al principio, donde tú entrabas por habilidad y tú participabas por tu desempeño. Dentro de la familia de Dios, a cada uno Él nos regala capacidades espirituales basadas directamente en su poder y no necesariamente en nuestras habilidades naturales, las cuales Él usa también. Pero en ocasiones nos es difícil entender a cada uno. Y puede haber varias razones. Puede ser que no confiamos en ese poder de Dios. No confiamos en que Dios va a obrar aun cuando yo me sienta incapaz. O también porque hemos encasillado quizás el ministerio a una diversidad, pero una diversidad muy reducida, donde está al que canta, el que toca un instrumento y el que predica. La obra de Dios es mucho más diversa que todo lo que estamos pensando hoy. Eso me recuerda a un hermano cuando yo estaba de novio y conquistando a mi esposa. Yo iba de visita a su iglesia y siempre recuerdo un hermano que se llamaba el hermano Francisco. El hermano Francisco, en el tiempo que lo conocí, nunca lo vi al frente haciendo nada aquí. Pero todos los domingos, todas las reuniones de la iglesia, estaba con mucho gozo en la puerta recibiendo personas, pero también guiando a la persona y también orando con personas y haciendo el don y usando los regalos de gracia que Dios le había dado sin tener que estar encasillado a un tipo de don específico. ¿Entienden la idea? Pablo ya ha dicho, el Señor provee dones diversos y a cada uno individualmente Él provee un lugar donde esos dones pueden ser ejercitados. Y es entonces cuando entendemos una fuente, muchos dones para cada uno, pero ¿con qué propósito? Para el bien común, para edificar a la iglesia. Eso a mí, por lo menos personalmente, me da convicción y me da libertad. Si el fin es el bien común o la edificación de la iglesia, entonces los dones no son para mí. Esos regalos de gracia no son para mí, son para glorificar a Dios y servir a otros. Son recibidos por gracia y yo soy simplemente un administrador de algo que Dios me ha dado. No son habilidades que son celebradas, son regalos que construyen el templo de Dios, que Pablo ha venido diciendo una y otra vez en esta carta que es su iglesia. Como leía Claudio hace un rato, miren 1 de Pedro 4, el apóstol Pedro también lo menciona. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta la idea que también presenta Pedro. Pablo decía, los dones son diversos. Pedro dice, son diversos porque la gracia de Dios es multicolor y es multiforme. Como cuando una luz blanca pasa a través de un prisma y se ven todos esos colores bellísimos. De esa misma forma, cuando la luz del Evangelio choca con esa iglesia que Cristo ha comprado, se va a demostrar esa multiforme gracia en múltiples dones y en formas diferentes en que es expresada en la vida de la iglesia. Estos dones son regalos de Dios cuando nosotros somos usados por Dios para que otros sean edificados por Dios y al final todo esto es para la gloria de Dios. Entonces, esto es más que habilidades naturales. Son regalos sobrenaturales de gracia. Puedes ver dentro del cuerpo de Cristo a personas
quizás con habilidades matemáticas, o a dueños de empresa que son salvos y ahora el Señor les da capacidad para estar sirviendo donde nadie lo ve, o aconsejando con sabiduría a personas necesitadas. Puedes ver quizás a personas que son maestros de escuela por muchos años, pero que ahora el Señor los usa de una forma completamente diferente a la que conocían en sus vidas. Quizás lo ve el mundo incluso al no entender cómo las cosas suceden dentro de una iglesia local. Todo esto, en resumen, es poder de Dios actuando a través de regalos de gracia en personas que han sido transformadas. Así que, ¿de qué forma, te pregunto hoy, estás edificando a otros con lo que Dios te ha dado? ¿De qué forma los que están alrededor de ti hoy están siendo bendecidos y edificados por el regalo de gracia que tú sabes que Dios te ha dado? ¿Cómo medimos si un don o un regalo de gracia se está usando bien? Mira a quién se le da la gloria y mira a quién beneficia. Cuando el don está siendo utilizado correctamente, la gloria va a ser de Dios. No se va a decir tanto, hey, ese hombre tiene un don, yo quiero estar alrededor de esa persona, mira, brillante. Lo que se dice es, mira cómo Dios obra a través de ese Señor que yo lo conocí quien era antes. Y mira cómo Dios produce una obra tan especial donde ahora la gloria es de Dios, pero yo soy beneficiado por lo que Dios hizo en ese hermano. Eso es la iglesia siendo beneficiada por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Dones espirituales. ¿Va cambiando tu alarma? Son bendición de Dios. Son medios de gracia, no medios de confusión. Pero sigue Pablo en el verso 8. Y como todo escritor en la antigüedad le encantan las listas. Y aquí dice, ejemplificando la idea de la diversidad, él dice en el verso 8, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Observación inicial, mientras leemos aquí palabras repetidas, otro, mismo. Un solo Dios que en su diversidad da dones a cada uno. Y esta multiforme gracia de Dios se manifiesta aquí en estos dones mencionados. No es una lista total y exhaustiva de todos los dones que están en la iglesia de Dios. En otra carta, en Romanos 12 y también en Efesios 4, Pablo menciona incluso otros dones que no están aquí mencionados. El punto de Pablo era mostrar lo variada que es la manifestación de esta gracia. No necesariamente decir, estos son los únicos dones que ocurren dentro de la iglesia de Dios. Pero si se fijan aún en el orden que él lo pone aquí, si sabemos que había un problema que lo vamos a ver en el capítulo 14 en detalle con el don de lenguas, Pablo incluso aquí comienza y deja de último en su mención al don de lenguas. Para darle a entender a ellos, miren la diversidad del don de Dios, Corintios, que es aún más de lo que ustedes se pasan obsesionadamente queriendo experimentar. Menciona palabras de sabiduría y conocimiento, capacidades dadas por Dios para interpretar y aplicar en la práctica lo revelado en su palabra, don de fe, una dependencia de Dios que mueve montañas en cada momento de su vida, no la fe que salva, que es por gracia. Hay otros ligados a la profecía, al proclamar la palabra de Dios, discernimiento de espíritus, pero también hay uno de esos dones que le llaman los dones extraordinarios, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas. Y de nuevo aquí se presentan diferentes formas en que algunos dicen, esos dones llamados extraordinarios ya pasaron y cesaron. Otros dicen, continúan en el día de hoy. Otros dicen, bueno, no es ni lo uno ni lo otro, sino que Dios todavía puede hacerlo, pero en contextos específicos, como en la selva o en un lugar especial. Otros también dicen, sí continúan, pero tenemos que redefinir a qué llamamos profecía, a qué llamamos milagros, a qué llamamos lenguas. En fin,
Va a haber un momento en el capítulo 14 donde vamos a entrar más en detalle en esa discusión. Si Dios quiere, también vamos a tratar de hacer un tiempo aparte donde consideremos esas diferentes posiciones. Pero hoy lo que nosotros aprendemos es que la obra de Dios en medio de su pueblo, Él la da a través de dones. Esos dones son diversos. Hay formas en que el Espíritu se manifiesta, mucho más de la que pensamos, y todas esas formas están fundamentadas y supeditadas, como decía en Efesios 2:20, a la predicación de la palabra y de los apóstoles. Todo está fundamentado en la palabra de Dios. Hay diversidad, pero hay una unidad que es la fuente, la provisión y la base de esta verdad. Si el fin es que la iglesia sea edificada, desde ya podemos decir categóricamente que la palabra es la base sobre la cual se ejercen estos dones. Te invito a que mientras estudiamos estas semanas, yo sé que ya tú tienes preguntas muchísimas, quizá en tu mente acerca de todo este tipo de dones. ¿Por qué no ocurren de la misma forma hoy? ¿Cómo se ve en mi vida? ¿De qué forma yo lo puedo ver en la iglesia? ¿Cómo puedo distinguir todo eso de si es verdad o es mentira? Ya hemos visto algunos principios. Lo comparamos con la verdad de que Jesús es el Señor. Lo comparamos con la idea de que sean basados en la palabra, pero también que sean de real edificación a otros. Lo que concluimos entonces en este punto es: Dios da dones que reflejan indudablemente el poder grandioso del Espíritu Santo. Nosotros no somos nadie para decir que Dios no es poderoso para hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, pero también veamos estos capítulos con la humildad necesaria en saber que quienes reciben estos dones estamos simplemente llamados a actuar como Dios nos ha llamado a actuar. Y miren el verso 11 concluyendo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Así concluye esta sección. Se distribuye individualmente los dones del mismo Espíritu según la pura afecto de la voluntad de Dios. Recordando la idea, el Espíritu Santo da dones que se usan para edificar su iglesia. ¿Hay confusión ahí? No. ¿Tiene poder Dios? Sí. ¿Da dones el Espíritu? Sí. ¿Tenemos toda la respuesta de cómo funcionan y no funcionan y cómo se ven? No. Pero cada uno de nosotros tenemos dones para usarlos para la gloria de Dios y el bien común de su iglesia. Dios da dones, pero ¿saben cómo Él los da dones? Con personas. Él los comunica a través de personas salvas como tú y como yo. Él trae crecimiento a su iglesia a través de miembros que usan sus dones para el bien común y no para la autopromoción. Si eres salvo por Cristo, entonces hay dones hoy que tú puedes utilizar y que el poder de Dios te ayudará a hacerlo. Y a veces se ven cosas más pequeñas y más sencillas de las que tú crees. Y es importante que entiendas que cuando menospreciamos el don que Dios nos ha dado, estamos privando de crecimiento al pueblo de Dios. Hay consecuencias. Así que te invito hoy, ora para que Dios te ayude a ver con claridad cuál es ese regalo de gracia que Él te ha dado. Medita en este texto, medita en la palabra, mira cómo se ve la vida de una iglesia local mientras lees Hechos, mientras lees las cartas de Pablo. Mira cómo se ve el funcionamiento de un cuerpo de Cristo. Mira la necesidad que hay en tu propia iglesia hoy. Ora, pero también involúcrate en la vida de la iglesia, porque ese es el campo de cultivo en el cual usamos los regalos de gracia. Y cuando eso sucede, ¿sabes qué pasará? Otros confirmarán, esa confirmación interna que tú tienes de tus regalos va a ser confirmada externamente. ¿Por quiénes? Por otras personas que están haciendo lo mismo. Úsalos para el beneficio de tu iglesia, no el tuyo, y Dios será glorificado. ¿Sabes qué? Si Él es poderoso, tú no has pensado a veces, Dios pudo haber hecho todo. Cuando Cristo dijo, voy a edificar mi iglesia y prevalecerá, Él lo pudo haber hecho sin nosotros, pero Él decidió hacerlo a través de nosotros. Eso es un gran privilegio. ¿Estás animado con el tema? ¿Estás animado a saber que Dios te ha regalado cosas que son más grandes que tú?
Pero quiero concluir con una idea. Puede ser que hoy tú todavía no has recibido el mayor regalo de gracia. Puede ser que hoy tú has venido aquí invitado, hoy tú has venido aquí con curiosidad, o quizás tienes mucho tiempo asistiendo con nosotros y simplemente estás aquí porque la palabra de Dios es bonita y la comunión es buena. Pero te quiero decir que si no estás en Cristo, si no has recibido el mayor regalo, ¿sabes cómo fue ese regalo? Con un sacrificio en una cruz sangrienta donde Cristo tomó el lugar de pecadores, donde ya no se necesitan mediadores humanos, donde la obra perfecta de Él en la cruz y la resurrección de la muerte nos da la victoria a ti y a mí hoy, donde quizás hemos estado transitando por muchos años en la confusión, en la tradición, en el deseo de ser quizás satisfechas mis necesidades físicas y materiales. Y te digo hoy, el mayor regalo que tú puedes tener es que tu corazón sea transformado y convertido de piedra a carne, de muerte a vida, de destrucción eterna a gloria eterna. Y solamente eso ocurre si tú hoy puedes confesar con convicción y con tu boca: Jesús es el Señor. No hay un regalo mayor que este regalo de gracia, y Dios te lo ofrece hoy de forma gratuita, aunque tú no lo merezcas. ¿Y saben qué pasa? Cuando tú eres parte de esta familia, ahora Dios te da dones que tú vas a usar para que otros también crezcan junto a ti. No sigas siendo arrastrado por este mundo. Recibe su gracia, experimenta su perdón, porque no hay salvación fuera de Él. Vamos a orar y vamos a terminar cantando esa canción que nos va a llevar a meditar en ese glorioso intercambio donde ocurrió ese gran regalo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia y tu misericordia, y gracias, Señor, porque tú obras, Señor, a pesar de nosotros, pero tú obras en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Y, Señor, no puedo ni explicar con palabras la bendición que es ser parte de tu iglesia y ser parte, Señor, de un grupo de personas en el que no dependen de mis habilidades o mis debilidades, sino del poder de Dios actuando a través de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia donde sea evidente que tu Espíritu Santo mora aquí, donde sea evidente que no estamos menospreciando ni dejando a un lado el poder tuyo, donde cada día podamos ver vidas de servicio, donde cada día podamos oír llamadas unos a otros, donde nos animamos, donde cada día podamos ver que se lucha con el pecado, donde cada día podamos ver que no es un espectáculo, es la gloria tuya lo que perseguimos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, necesitamos tu poder para vivir como tu iglesia en este mundo. Gracias, Señor, por tu gracia nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.